Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. ¿Quién podía decir en el año 2012, cuando no han transcurrido 3 años, que España en el año 2015 iba a crecer el 2,8, mientras Alemania se iba a quedar en el 1,9, Francia en el 1,1 e Italia en el 0,6? ¿Quién lo iba a decir en el año 2012? ¿Quién? Con todos los respetos a los demás políticos que lleven 30 o 35 años al frente y que hoy se vistan como a la de la regeneración democrática, yo creo que la regeneración democrática y política de este país pasa por gente que haya nacido en democracia, por gente que no tenga mochilas, por gente que no tenga dinero en Suiza. Los jóvenes son los protagonistas. Estoy con el amigo Rivera. Lo que pasa es que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se puede perder una experiencia que les puede venir bien. Yo creo en el pacto intergeneracional. Aquí nadie sobra, nadie. Jóvenes nuevos, con ideas tan viejas, hay que darle una lección de historia para que aprenda, le enseñen en esa lección de historia que él hoy goza de libertades para decir esas cosas, porque hubo gente que en este país se la jugó y entre esa gente nosotros nos sentimos herederos y herederas y de ellos. And we saw the world with different eyes, and we sang. Cristina Cifuentes parece que cobró en negro desde la Asamblea de Madrid. ¿Usted considera que entonces debería retirarse? ¿Pero qué cosas me dice usted? Yo la que debería retirarse, si no da una explicación, es la candidata de Ahora Madrid. Hicieron una demanda por alzamiento de bienes, una querella, y la querella, después de presentar infinidad de documentación, se sobreselló, porque el juez consideró que en modo alguno había habido ningún tipo de delito de alzamiento de bienes, sino todo lo contrario. El juez tuvo en cuenta, cómo no lo va a tener, que precisamente para pagar toda esa cantidad de créditos yo tuve que hipotecar mi casa. Y no la hipotequé yo sola, sino que el banco, ante una señora de 60 años, entendió que no podía dar lugar a una hipoteca por sí misma y tuvieron que concurrir mis hijos. Y tuvieron que pedirme además que las acciones que yo había heredado de mi padre se quedaran ignoradas. Esa fue la situación. Y todo eso se recoge en la sentencia y en las declaraciones del juicio. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? ¿Que les traigo aquí el pleito? ¿Estoy legitimada para traer aquí el pleito? ¿Creen ustedes que es razonable el que se utilice en las campañas electorales mintiendo, calumniando, buscando de una manera torcida conseguir lo que no se puede conseguir de una manera clara y limpia? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, este espacio un espacio de encuentro en el que nos refugiamos a aquellos que huimos del ruido que provocan algunos medios de comunicación y donde nos juntamos cada mañana para hacer un repaso, una primera aproximación a la actualidad a través de las claves que aportan las portadas de los periódicos, pero es un programa que no queda obsoleto. Hay mucha gente que se lo descarga después vía podcast, porque lo prefiere escuchar por la noche, porque vive en otro lugar del planeta. Ayer me llegó otro desde Perú, porque prefiere escucharlo a última hora de la tarde, en fin, o corriendo por la ciudad con los auriculares. Este es un programa que es como Aquí no hay quien viva, que lo repiten 800 veces y no pasa nada. Bueno, pues aquí pasa igual, lo podéis escuchar una y otra vez a cualquier hora del día, cuando queráis.
porque lo que hacemos es utilizar la materia prima caduca de las portadas de los periódicos para aportar claves que sí que se instalan en el tiempo. Eso nos sirve como hemeroteca muchas veces para recordar, refrescar algunas promesas, en fin. Bueno, saludamos a quienes se incorporan, como digo, en diferido a este programa. A ellos son nuestra retaguardia, quienes cubren nuestras espaldas. Les damos las gracias. Y también, como no, a quienes se incorporan en directo a través de las redes sociales, que son quienes componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que cada mañana opinan, participan a través de Twitter, a través del chat de Spreaker. Y veo que se incorporan Sergio Vinuesa, Manuel Aguilar Bordas, Rafa Guardiola, Fernando Pérez, Cheflo, Virginia Rodríguez. Eso en lo que al chat de Spreaker se refiere, pero cada vez es más difícil seguir en directo a través de mi cuenta de Twitter, @radiocable. Ahí ponéis los mensajes y yo los veo. Y además utilizamos un hashtag. Un hashtag que hoy es un poco largo, es decir, hay que aprovechar bien el espacio. Hoy el hashtag es la cafetera Cristina Cifuentes, porque en efecto hablaremos con Cristina Cifuentes, sabéis que es la candidata para la Comunidad de Madrid del Partido Popular, en boca de mucha gente, de muchos amigos, en fin, que la recuerdan de su etapa como delegada del gobierno. Hablaremos con ella de eso, porque lo que sí que tengo que decir es que es de las pocas políticas que se presta siempre a hablar con todo el mundo y que siempre se expone y nunca tiene ninguna incomodidad en hacerlo, y eso es de agradecer. Así que hablaremos con ella. Vladimir, Enrique Quesada, Elinur, Secora, Celemín, Hardy Useful, entre algunos de los internautas que se están incorporando: Luiso, Nacho Hernández, Monse Gómez, Monse Merino, Virginia Rodríguez, Emma Casanova, Ciudadano 14, José Manuel Martínez, Juan Cruz, Gracia Moreno, Tito Stop Tip, Spanish Revolution, a todos los que os conectáis en directo. Y a quien esté escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Dice Politocracia, dice, luego nos regañas si le damos caña al invitado. Ya lo sabes, Politocracia, lo sabes bien. Entre otras cosas porque si tratamos de demostrar que este es un lugar donde refugiarse del ruido, este programa no se puede convertir en un patíbulo. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, este es un programa de actualidad, es un programa de información y por lo tanto tenemos que recibir la mayor información posible de todas las fuentes posibles. Y ahí cada cual que saque las conclusiones que quiera sacar, ¿no? Pero no pretendamos hacer tampoco, una cosa es que seamos la resistencia frente al ruido y otra que nos convirtamos en una especie de burrillos de carga con la mirada cegada, con la mirada limitada y que no pensemos mirar a ningún lado más allá de lo que nos colocan por delante, ¿no? Así que, por supuesto, aquí tenemos invitados de toda naturaleza y espero además críticas, estaría bueno, en eso consiste este programa, pero críticas inteligentes. Los insultos ya dejémoselo a otros que lo van a cultivar siempre mucho mejor que nosotros. Bueno, y antes de comenzar me vais a permitir que abramos una página en el cuaderno de Bitácora. Hoy es miércoles 13 de mayo del año 2015 y es que hay un tema interesante que no está situado directamente en el foco de las portadas de los periódicos, pero que creo que es muy interesante que abordemos aquí porque lo podemos plantear en términos de debate. Sabéis que ayer Albert Rivera abrió un debate sobre lo generacional. Lo hizo con unas declaraciones que escuchábamos al principio y que han provocado bastante ruido en las últimas horas. Albert Rivera. Con todos los respetos a los demás políticos que lleven 30 o 35 años al frente y que hoy se vistan como a la DIT de la regeneración democrática, yo creo que la regeneración democrática y política de este país pasa por gente que haya nacido en democracia, por gente que no tenga mochilas, por gente que no tenga dinero en Suiza. Provocado mucho ruido, digo, porque fueron contestadas inmediatamente, prácticamente por todos los candidatos, por toda la oposición, incluso en el Congreso de los Diputados, y provocó más de un escozor. Cayo Lara se mostró especialmente enfadado en la cadena SER. Jóvenes nuevos, con ideas tan viejas, hay que darle una lección de historia, para que aprenda, le enseñen en esa lección de historia
que él hoy goza de libertades para decir esas cosas, porque hubo gente que en este país se la jugó y entre esa gente nosotros nos sentimos herederos y herederas de ellos y de ellos. Manuela Carmena, desde Ahora Madrid, también habló de ese asunto, porque claro, en Podemos tiene una visión muy particular. Como es conocido, los líderes son bastante jóvenes, pero sin embargo han incorporado a su candidatura a alguien como Manuela Carmena, que tiene 71 años. Y contestó, de forma bastante elogiosa, pero recolocó la pelota. Los jóvenes son los protagonistas. Estoy con el amigo Rivera. Lo que pasa es que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se puede perder una experiencia que les puede venir bien. Sí, una experiencia que les puede venir bien. Ángel Gabilondo también se pronunció sobre esto. Pidió un pacto intergeneracional, que yo ya sabéis que soy absolutamente partidario, ya lo he comentado en alguna ocasión, cuando estuvo aquí su hermano, cuando estuvo Iñaki Gabilondo presentando este programa, hablamos precisamente de ese asunto. Decía, aquí es más necesario que nunca ese pacto intergeneracional, entre otras cosas, porque nadie se puede quedar fuera de la sociedad, ¿no? Debe ser expulsado. ¿Por qué razón? Y Ángel Gabilondo ayer se pronunció sobre este mismo aspecto. Yo creo en el pacto intergeneracional. Aquí nadie sobra, nadie. Tiene sentido que sea un acuerdo entre generaciones en las que unas aprovechen la experiencia de los otros y una generación también aproveche el impulso que da y que necesariamente siempre da la juventud. Yo vaya por delante que tengo 40 años, o sea que tampoco estoy ya en el espacio ese de la juventud ni de la madurez. Estoy en un espacio indeterminado, el de la crisis de los 40. Pero esto luego se ríe politocracia, pero es verdad, esto cada etapa tiene su historia, ¿no? Bueno, es verdad que Albert Rivera cometió un enorme error porque, provocando este ruido, probablemente lo que pretendía era diferenciarse de sus oponentes, pero provocó muchos desencuentros, muchos con algunas personas que le habían acompañado en el camino hasta este momento, ¿no? Algunos en la derecha se sintieron muy, muy ofendidos y probablemente él pretendía diferenciarse de los oponentes y seguramente lanzar un mensaje de que hay una generación que tiene que dar un paso adelante, una generación que tiene que hacer lo posible por participar en la política, ¿no? En lo que yo creo que tiene bastante razón, aunque creo que sí está sucediendo. Lo que pasa es que, claro, todos los que se han mostrado enfadados con este asunto, se les olvida algo que nuestra generación ha vivido con una especial intensidad. Y es que es cierto que ha existido una generación tapón. Hay que recordar que Suárez llegó a la presidencia del gobierno con 43 años, Felipe González con 40 años, Aznar con 44. Incluso Zapatero llegó con 43 años y ya se le acusó de ser demasiado joven, cuando el resto habían llegado más o menos en esa misma quinta, ¿no? El propio Ángel Gabilondo tiene 66 años, Manuela Carmena tiene 71 años, pero quiero decir que aquí hay una sensación muy extendida generacionalmente que probablemente en la que tengamos que buscar puntos de encuentro, pero hay una sensación que está extendida por mi generación, y es que ha existido un tapón que impedía el acceso a los puestos de decisión y a los puestos de poder en las empresas, en la política, por supuesto en las instituciones. Esto sois perfectamente conscientes como yo, y en esta necesidad de irrumpir es donde probablemente se ha producido ese desencuentro generacional. Pero como decía, es necesario que busquemos los puntos que nos conectan, entre otras cosas porque es verdad que hay que aprovechar la experiencia. Yo me siento bastante identificado con las palabras de Manuela Carmena, ¿no? Cuando dice, sí, pero me han venido a buscar a mí. Los jóvenes son los protagonistas. Estoy con el amigo Rivera. Lo que pasa es que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se puede perder una experiencia que les puede venir bien. Bueno, y me gustaría preguntaros vuestra opinión. ¿Qué os parece? Dice Enrique Quesada, dice, los mayores no sobran, los jóvenes tampoco. Para muchos sobran aquellos que no son como ellos. Iñaki Gabilondo ayer hizo un videoblog durísimo contra Albert Rivera y allí manifestó eso precisamente, ¿no? La necesidad de que superemos ese debate porque, decía el propio Gabilondo, decía, es que hay gente muy joven que no tiene precisamente una percepción muy democrática de las instituciones y sin embargo hay gente muy mayor que no nació precisamente durante la democracia y que, sin embargo, tiene unas profundas convicciones democráticas, ¿no? Es un hecho. Yo he conocido gente muy joven, Iñaki Gabilondo es un ejemplo, por ejemplo, y siendo muy mayores en edad, ¿no? O José Saramago, por ejemplo, gente que yo he conocido y que tenían una mirada muy abierta ante la vida, muy cambiante también, siendo capaces de adaptarse a enormes cambios y, sin embargo, no acompañaba la edad, ¿no? Por tanto, es un criterio bastante injusto. Podéis ver el videoblog de Iñaki Gabilondo, pues se llama Albert Rivera, le falta un hervor, es bastante duro. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera, abrimos ese debate. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo.
Bueno, y ayer quien reapareció fue José María Aznar. Gusta esta canción porque, siendo Creative Commons, es así como muy de los años 60. Es como muy de un 600 por un puerto de montaña junto a la playa en, no sé, en la Costa Azul. En fin, bueno, el caso es que ayer reapareció José María Aznar. Envió un mensajito al Partido Popular, también a quienes apoyan al Partido Popular y, por supuesto, a cualquiera que esté enfrente del PP. No tienen límite en su ridículo para intentar satisfacer su inquina política y personal contra nosotros. Y muchos de esos creen que puede ser posible lograr lo que les obsesiona desde que comenzamos: la destrucción del Partido Popular. Pues bien, yo quiero deciros que no lo van a conseguir, al menos no con mi silencio, y espero que tampoco con el vuestro. Con la sensación de que estaba haciendo una llamada de atención, ¿no? También alertó contra los populismos y lo dijo pues como lo hace él, en ese tono tan conciliador que siempre le caracteriza. Estas no pueden ser las elecciones de la mentira populista. No pueden ser las elecciones de los aprendices de brujo. No pueden ser las elecciones de los que quieren ruptura y separación. No pueden ser las elecciones de la desconfianza y la desafección. No pueden ser las elecciones de los oportunistas y de los que miden sus pasos solos por el cálculo táctico de lo que conviene o no a sus intereses. Bueno, pues esto en lo que a José María Aznar se refiere. También se pronunció Esperanza Aguirre. Ayer fue uno de los sonidos del día. Esperanza Aguirre. Le pidieron que hablara de Cristina Cifuentes, con quien hablaremos a continuación. Además le preguntaremos sobre ese asunto. Pero se desmarcó y volvió a atacar de nuevo a Manola Carmena, que tuvo que explicar ese supuesto alzamiento de bienes que ya estaba explicado judicialmente, pero que Esperanza Aguirre le lanza todos los días. Cristina Cifuentes parece que cobró en negro desde la Asamblea de Madrid. ¿Usted considera que entonces debería retirarse? ¿Pero qué cosas me dice usted? Yo la que debería retirarse, si no da una explicación, es la candidata de Ahora Madrid. La candidata de Ahora Madrid, que ayer tuvo unos desayunos y allí se pronunció también sobre el asunto, a petición de un periodista, sobre el asunto del marido, y explicó el conflicto que tenía con los trabajadores y explicó que ya existía una sentencia judicial sobre esto. Ahora queda por resolver cómo se deshace la empresa, que es otro recorrido jurídico, ¿no? Pero Manola Carmena lo explicó así. Hicieron una demanda por alzamiento de bienes, una querella, y la querella, después de presentar infinidad de documentación, se sobreselló, porque el juez consideró que en modo alguno había habido ningún tipo de delito de alzamiento de bienes, sino todo lo contrario. El juez tuvo en cuenta, cómo no lo va a tener, que precisamente para pagar toda esa cantidad de créditos yo tuve que hipotecar mi casa. Y no la hipotequé yo sola, sino que el banco, ante una señora de 60 años, entendió que no podía dar lugar a una hipoteca por sí misma y tuvieron que concurrir mis hijos. Y tuvieron que pedirme, además, que las acciones que yo había heredado de mi padre se quedaran pignoradas. Esa fue la situación. Y todo eso se recoge en la sentencia y en las declaraciones del juicio. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? ¿Que les traigo aquí el pleito? ¿Estoy legitimada para traer aquí el pleito? ¿Creen ustedes que es razonable el que se utilice en las campañas electorales mintiendo, calumniando, buscando de una manera torcida conseguir lo que no se puede conseguir de una manera clara y limpia? Take a walk with me to where you wanna be. Fernando, Cristina. ¿qué tal? Radiocable.com. Cristina Cifuentes, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, déjeme que le agradezca que haya atendido esta llamada. Se define como liberal, ¿cierto? Bueno, sí, soy liberal, soy una persona de centro. ¿Cómo se concilia clasificarse como liberal con prometer que va a mantener los servicios públicos? Bueno, porque los liberales, o sea, las personas de centro, nuestra obligación, lógicamente, es mantener los servicios públicos. Yo creo que no es verdad
esto que se dice comúnmente de que solamente la izquierda hace política social. Yo creo que no es así. Y desde luego yo tengo una idea muy clara, y sobre todo en este momento, que hay que hacer política social, porque es verdad que estamos saliendo de la crisis, estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero hay que prestar una especial atención pues a todas esas personas que todavía no han empezado a ver esa recuperación y que están en peor situación. Déjeme que desgrane algunas de las promesas electorales que se han hecho. Por ejemplo, dice que va a mantener el sistema sanitario madrileño como está, sin más gestiones privadas, ni tampoco menos. Se declara defensora de la sanidad pública, dice que quiere mejorar las listas de espera, mejorar urgencias, disminuir esperas diagnósticas. Y, por ejemplo, ha dicho usted que si gana va a reconvertir 5.000 trabajadores eventuales en interinos. Bueno, lo que quiero sobre todo es el proceso, empezando por el final, de reconversión de los trabajadores en interinos ya se ha iniciado, ya se está haciendo en algunos hospitales públicos que tienen en estos momentos pues personal eventual, se les está convirtiendo. Yo lo que quiero, y es el compromiso además que he asumido con los profesionales, primero es a tener interlocución con ellos, con el personal sanitario en general, y creo que hay que ir dando estabilidad al personal sanitario. Yo, por supuesto, que creo en la sanidad pública. Creo, además, que la sanidad que nosotros tenemos en Madrid es, con diferencia, la mejor de toda España. Es una opinión, además, que no es solamente mía, porque en las encuestas de satisfacción que se hace a los pacientes, pues los propios pacientes, de cada 10, 9 se declaran que están muy conformes y muy satisfechos con la atención que reciben. Por eso a mí me parece que el sistema que tenemos ahora mismo en Madrid es un sistema muy bueno, y yo por eso no lo quiero cambiar. Es un sistema en el que coexisten las gestiones. Todos los hospitales que tenemos son públicos, todos, los 37. Hay 4 hospitales que son Torrejón, Valdemoro, Villalba y el Rey Juan Carlos de Móstoles, que son públicos pero tienen una gestión que está externalizada. Y luego había otros 6 hospitales sobre los que había un intento hace unos años de externalización que no se produjo finalmente. Esos hospitales ahora mismo están gestionados por empresas públicas y dependen del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, y yo lo que pretendo es integrarlos plenamente en el SERMAS y disolver las empresas públicas, sobre todo para dar estabilidad a los trabajadores que están prestando sus servicios en estos hospitales. Bueno, lo de las encuestas de satisfacción es siempre delicado, es un territorio pantanoso, porque los pacientes, respondiendo a una encuesta, pueden valorar tener una cama muy moderna o incluso un sistema, una atención muy personalizada, pero no tienen por qué saber, y además es lógico, si se le han realizado todas y las mejores pruebas posibles médicas, que a menudo son las más caras. Por ejemplo, en Madrid hay hospitales que no dan todos los servicios, ¿no? Que hay que derivar a otros. Yo creo, evidentemente, que hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, y por supuesto en cuestión de atención sanitaria también, pero no solamente son los pacientes. Mire, yo no le hablo solamente con mi experiencia de paciente, porque supongo que todos en algún momento hemos tenido experiencias. La mía, desde luego, con la sanidad pública ha sido extraordinaria, en el sentido no solo del trato de los profesionales o de su propia profesionalidad, sino en el número de medios con el cual cuenta la sanidad pública, que desde luego es extraordinaria. Pero no solo eso, es que, por ejemplo, también los propios médicos internos residentes, cuando se hace la prueba, los mejores siempre vienen a Madrid. En las últimas pruebas, de los 100 primeros, los 60 primeros siempre piden hacer las prácticas en hospitales de Madrid. Y luego están también las consultoras, digamos, independientes. La última evaluación que se hizo, que la hizo KPMG, pues decía claramente que de los 10 mejores hospitales de España, 5 están en Madrid. Y de hecho los 3 primeros hospitales del ranking son madrileños. El primero de ellos, el Hospital de la Paz. Es decir, que son muchas las opiniones que confluyen en que efectivamente nuestro sistema hospitalario es magnífico, que hay cosas que mejorar, yo no tengo duda, pero yo quiero también poner en valor las cosas positivas. Por ejemplo, el hecho de que en Madrid, yo creo que es la única comunidad autónoma donde cada persona puede elegir
el hospital, el centro de salud, el médico especialista, incluso el enfermero o enfermera que quiera. Eso no pasa en ningún sitio. Yo creo que es algo muy positivo, porque efectivamente si un paciente no está satisfecho con el trato o con el tratamiento, pues puede cambiar. Y eso a mí me parece que es positivo. Una de las mayores críticas que le hacen a usted tiene que ver con su etapa como delegada del Gobierno. Decía usted que el Partido Popular apuesta por la libertad. Yo le pregunto, ¿cree que durante esa etapa en la delegación del Gobierno la policía se comportó en Madrid de acuerdo a esos principios de libertad que defiende? Yo creo que la policía no siempre se comporta de acuerdo a los principios con los que se tiene que portar, que es el de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La actuación policial, cuando se produce pues porque hay un incidente, ha habido una alteración del orden o porque tiene que provocar, digamos, con su actuación un mal menor que aquel que ya se ha producido previamente. Yo he vivido en mi etapa de delegada del Gobierno, que han sido 3 años y unos poquitos meses, ha habido ha habido 11.676 manifestaciones y concentraciones. La verdad es que en muy pocas ocasiones, esto hay que decirlo, la inmensa mayoría de ellas han sido pacíficas, pero en algunas ocasiones, poquitas, en 15, la policía tuvo que intervenir con material antidisturbio. Y yo creo que la actuación policial pues ha sido correcta. Evidentemente, yo hubiera preferido que la policía no hubiera tenido que actuar, y cuando hay una situación de alteración del orden público, bueno, pues siempre se producen situaciones que a nadie le gusta ver, pero sí, la policía tiene que cumplir con su obligación. Eso en lo que a los manifestantes se refiere, pero se lo pregunto porque observo, por ejemplo, que se vulneró el derecho de reunión en algunas ocasiones, se produjeron numerosísimos procedimientos de sanción que ha perdido la delegación del Gobierno. Por ejemplo, le digo, hay hasta 4 sentencias donde se condena a la delegación del Gobierno por vulneración de esos derechos fundamentales, ¿no? Del bueno, a ver, primero, de reunión, por ejemplo. Estamos hablando de procedimientos civiles, que son contenciosos administrativos, es decir, es que así dicho parece que es que ha habido una vulneración de derechos. Eso no ha ocurrido nunca. Ha habido algunas sentencias en las cuales efectivamente frente a una sanción interpuesta como consecuencia de una infracción administrativa, pues el tribunal ha entendido que esa sanción administrativa no estaba suficientemente justificada. La mayor parte de las veces, además, por una cuestión de forma, es decir, porque el policía que iba a ratificar en el juicio no era el mismo que había impuesto la sanción, y por eso el tribunal entendía que no procedía. Pero bueno, pero no son algunas, Tengo de las 491 procedimientos que se personó la Comisión Legal del 15M, por ejemplo, el 42% se han ganado. Sí. Y hay un 23% de los sancionados que han abandonado. Sí, pero a que no me dice el número, porque más del 95% de los procedimientos sancionadores, que insisto, son como consecuencia de infracciones administrativas, se ha dado la razón a la delegación, que hay en algunas ocasiones en las cuales los tribunales han quitado la razón a la delegación, por supuesto, y además algunas, es que tiene que ser así. Le pongo un ejemplo que es muy simbólico en estos días. Ninguno de los 447 detenidos en las movilizaciones del 15M en Madrid han sido condenados. Ninguno. No, pero a ver, es que no se pueden mezclar cosas. Cuando se habla de detenciones, hablamos de procesos penales. Eso es una cosa completamente diferente, que además, desde luego, excede y no tiene que ver con lo que es el ámbito de actuación de la delegación de gobierno. La delegación de gobierno lo que tiene que hacer es proteger el derecho de manifestación, y se ha hecho, como creo que prueban las 11.676 manifestaciones que se han llevado a cabo. Yo no creo que haya habido nunca, desde luego, en la etapa de ningún otro delegado, en ningún otro momento, un número tan importante de manifestaciones o concentraciones. Y vuelvo a decir que la inmensa mayoría se han producido sin ningún incidente. ¿Qué ocurre? Que efectivamente ha habido ocasiones en las cuales las manifestaciones pues no se producían conforme a lo que la ley marca. La ley además marca muy pocos requisitos. En realidad son solamente 2. Una, que se produzcan de manera pacífica. En el momento en que una manifestación deja de ser pacífica, ya se convierte en ilegal. Y luego la otra es que se comuniquen. Y el problema es que en Madrid durante mucho tiempo, ahora ya, al menos yo cuando dejé la delegación de gobierno, esto ya prácticamente no ocurría, porque se comunicaba ya todo, porque el 15M incluso ya al final comunicaba sus manifestaciones. Pero durante mucho tiempo no las comunicaba. Entonces es que
lo dice la Constitución, que hay que comunicarlas, porque el derecho de manifestación es un derecho que no está sometido a autorización previa. Es decir, la delegación no las autoriza, pero hay que comunicarlas. Y si no se comunican, pues evidentemente eso da lugar a que, como dice la ley, pues los promotores u organizadores pues deben de ser sancionados, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la ley orgánica. Estará conmigo en todo caso que de los 447 detenidos en movilizaciones que ninguno haya sido condenado, da que pensar por lo menos. Pero bueno, en todo caso hay muchos asuntos y no me gustaría dejar fuera en la batalla electoral que están viviendo. Quiero referirme a dos cuestiones que no se me queden en el tintero. Aguirre ha centrado su campaña en una serie de acusaciones a Manuela Carmena muy duras y a mí me gustaría pedirle una valoración sobre este asunto porque no le ha oído pronunciarse a usted. No, ni me va a oír porque, mire, yo lo dije al principio de la campaña, no ahora. Yo no voy a entrar en cuestiones personales con ningún candidato, con ninguno. Porque yo, desde luego, entiendo que en las campañas, vamos, desde luego lo que yo voy a hacer y lo que estoy haciendo, yo voy a confrontar con mis adversarios de cualquier cosa que tenga que ver con programas, con propuestas, y sobre eso, pues, estoy debatiendo y podré tener toda la confrontación, pero no voy a entrar en ningún otro tipo de asuntos. Y mucho menos si esos asuntos corresponden a personas con las que yo no tengo, digamos, que confrontar directamente. Por tanto, es que esas valoraciones no me las va a escuchar. Sí hay una información que le afecta directamente, una información del diario.es que me ha llamado la atención. Dice que, según los papeles de Naseiro, usted trabajó en el Partido Popular sin cotizar durante sus primeros años en el partido. ¿Conocía esta situación? Para mí la verdad es que fue ciertamente una sorpresa. Son unos hechos que, pues a mí me ha costado además recordarlo cuando lo he leído, porque estamos hablando de algo que pasó hace más de 25 años y yo tenía otra edad muy diferente a la que tengo ahora, y lo que ocurrió fue que yo estuve trabajando, estuve colaborando con el grupo parlamentario. Yo desde luego no cobraba en negro porque a mí me pagaban mi transferencia, mi talón a ingresar en cuenta, que era nominal, y claro, evidentemente aquí la sorpresa es mía cuando veo que mi empresa no había estado cotizando por mí, porque claro, eso me produce un perjuicio como trabajadora, puesto que yo llevo toda mi vida trabajando y tengo ahí un par de años pues que la empresa no ha cotizado por mí a la Seguridad Social y que por tanto no me computa a la hora de recibir una pensión. ¿Lo reclamará el partido? Mire, ya después de más de 25 años creo que no ha lugar reclamar Bueno, son sus 2 años. Es una situación que no, además legalmente está todo prescrito y yo ya no podría interponer ningún tipo de reclamación y tampoco me lo planteo, porque mire, desgraciadamente hace muchos años las cosas eran diferentes. Yo estuve previamente a trabajar en el grupo parlamentario haciendo otro tipo de trabajos, pues tampoco en ese momento me dieron de alta. Estuve trabajando en un par de comercios, vendiendo enciclopedias, haciendo otras actividades. Probablemente esto ahora a mí no me hubiera pasado, claro, esto es evidente, pero cuando uno tiene 20 y pocos años, pues desgraciadamente a veces la economía sumergida, pues se tiene que trabajar, pero vamos, en todo caso, ¿qué quiere que le diga? Me ha parecido también un poco sorprendente que por parte de algunas personas, se lo digo porque parece ser que hay algún partido político que está tratando en las redes sociales de hacer de este asunto algo así como que yo he cobrado en negro y demás. Esto lo desmiento tajantemente porque yo siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales y tributarias y desde luego, o sea, aquellos que dicen defender a los trabajadores se supone que defienden a todos los trabajadores, excepto cuando el trabajador es, en este caso, del Partido Popular, porque ya se ve que aquí, o sea, la carga de la prueba se invierte y aquí yo, que en este caso no solamente soy yo, porque desgraciadamente, según he leído, éramos muchos los que estábamos en esa situación, pero aquí parece que es que la responsabilidad es mía, según estos partidos. Lo digo porque es que el señor Pablo Iglesias el otro día parece ser que en su Twitter, yo no lo he visto, pero me lo han contado, estuvo atacando duramente y, bueno, pues diciendo poco menos que yo era una especie de corrupta, cosa que evidentemente me parece demencial por parte de este señor. Pues Cristina Cifuentes, le agradezco mucho que haya atendido esta llamada y le deseo muy buenos días y muy buena suerte.
Muchas gracias, Fernando, y también suerte con el programa. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Iba a decir, opiniones para todos los gustos, ¿no? Que hay opiniones bastante unánimes. Dice Celemín, cuando uno tiene 20 años tiene que trabajar en negro, así, sin anestesia ni nada. Dice Nacho Hernández, tenemos titular, cuando eres joven la economía sumergida es sumergida y tienes que trabajar, dice Nacho Hernández. Dice Juliana Peña, dice, a estas alturas cuesta creerla y eso que es lo más pasable del Partido Popular. Y hay quien dice, a ver si va a ser un político con piel de cordero como lo fue Gallardón en su momento. Bueno, en todo caso, estamos con una enorme convulsión electoral por delante, quedan 2 semanas hasta las elecciones y sospecho que esto nos va a deparar enormes sorpresas, pero bueno, conviene escuchar a la mayor parte de los candidatos. Estoy eligiendo a algunos, claro. Habrá amigos míos que me digan, no, pues que claro, elegís mucho siempre en Madrid. En el caso de Cristina Cifuentes lo he elegido porque estaba en el epicentro de una polémica en torno a su sueldo y en torno a estos cobros que no habían sido declarados por el Partido Popular. Entonces me parecía que era muy interesante acercarlo al programa y bueno, afrontar la actualidad desde esta perspectiva, ¿no? Pero intentaremos coger gente de otras comunidades autónomas, como es natural, y por lo menos, si no representarlos a todos, que es imposible, porque además no vamos a hacer un seguimiento tan específico de la campaña, pero sí por lo menos algunos que nos vayan proporcionando claves de lo que está sucediendo. Porque os digo, hoy, por ejemplo, vemos que hay asuntos que impactan de lleno en la campaña electoral a pesar de que las elecciones han sido resueltas allí. Por ejemplo, sobre la Junta de Andalucía. El periódico El Mundo hoy en portada dice, la Junta de Andaluza adjudicó a Aznalcóllar burlando la ley. Una juez de Sevilla afirma que el gobierno de Susana Díaz, sin observar el más mínimo rigor, dio la explotación de la mina a una empresa vinculada al Partido Socialista en consorcio con un grupo mexicano. Dice el periódico El Mundo. Sobre lo de Aznalcóllar ya habíamos denunciado aquí en este programa cuando además es verdad que se hizo en plena campaña electoral y de una forma silenciosa, bajo la mesa, y ya protestamos aquí, ya tuvimos la oportunidad de comentar este asunto aquí. También el periódico El Mundo en portada, Aznar echa una mano a Rajoy, a los que se han ido les pido que vuelvan, dice el periódico El Mundo. Y el diario El País dice que Ciudadanos va a exigir primarias en el PP, exige primarias en el Partido Popular para aceptar pactos. Dice, solo facilitará investiduras a quienes cumplan sus medidas de regeneración, dice el periódico El País sobre Ciudadanos. Y también Madrid Network dio créditos por 9 millones a exaltos cargos. Esto es una polémica que ha surgido en las últimas horas, que publicó también el periódico El País. Es una empresa creada por la Comunidad de Madrid que concedió unos préstamos en condiciones muy ventajosos, dice el País, a proyectos fallidos y entre ellos a algunos miembros del Partido Popular, ¿no? Y entonces dice el diario El País, Aguirre pide que el secretario de Estado Beteta explique los gastos en asesorías, porque, en fin, había una serie de gastos en asesoría que se pagaron a algunos cargos del Partido Popular, dice el periódico El País. Esto es lo que lleva en su portada este diario. La Razón hoy no lleva Podemos en portada, lleva al Partido Socialista. Hernando también ofreció a Bono como asesor del PRD. Esto es un asunto que lleva La Razón desvelando también desde las últimas horas. Dice que el portavoz del PSOE en el Congreso le incluyó en su oferta para ser contratado y el exministro de Defensa participó en la cena benéfica del candidato de Panamá. Y entonces resulta que ayer hubo bronca en el Congreso porque el diputado del Partido Popular, Rafael Merino, mostró la portada del periódico La Razón. Ya sabéis que, en fin, bueno, no sé si habéis podido seguir el caso porque
ayer La Razón publicaba que Hernando pedía 62.500 euros por asesorar al PRD y 100.000 euros para Blanco. El portavoz del PSOE en el Congreso elaboró un presupuesto para la campaña de 2014. Parece que actuaron, o por lo menos hicieron una oferta, mientras cobraba por su labor en el Congreso, hicieron una oferta a la campaña de 2014 del PRD para actuar como asesores, ¿no? Y entonces dice, utilizaba la reputación del exministro Blanco como carta de presentación para ser contratado en Panamá. Esto es lo que desveló ayer el periódico La Razón, y después esto ha tenido su recorrido en el Congreso de los Diputados, hasta el punto que un diputado enarboló la portada de La Razón para zumbarle al Partido Socialista, ¿no? Bueno, este es el caso que está siguiendo el diario La Razón, aunque no es el único tema en portada. También Sánchez vuelve a comparar al PP con Bildu porque fracturan a la sociedad, y también Aznar reivindica la honradez de la mayoría de los militantes del Partido Popular en esas declaraciones que escuchábamos hace unos minutos. Dice Manolo Cas, dice, Aznar echa una mano a Rajoy, dice, será una mano al cuello. Dice Manolo Cas, y es verdad, Manolo, que cada vez que se pronuncia Aznar tiene alguna sorpresita preparada para Mariano Rajoy, pero yo creo que en este momento, cuando ya empieza a escuchar cómo se acerca el aliento por su espalda, debe estar preocupado, porque había una mitología en torno a José María Aznar que era intocable, que nadie se atrevía a tocar, todo lo del milagro económico, y cuando han empezado a caer fichas a su alrededor, ya no solamente Rodrigo Rato y el autor del milagro económico, sino con todos estos papeles que están apareciendo de la financiación, los papeles de Naseiro de la financiación del Partido Popular, ya se empieza a ver que su etapa no fue tan transparente ni tan limpia como él presumía, ¿no? Y yo creo que lo de ayer fue una llamada de atención de decir, oiga, no me dejen ustedes solo, no vaya a ser que me enfade. Pero en fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y así nos vamos a marchar. Hasta mañana, donde volveremos. El viernes no va a haber programa, ya lo dije ayer en Twitter. Con algún que otro enfado, pero el viernes no habrá programa. Volvemos con normalidad el lunes de la semana que viene, pero este viernes no vamos a hacer programa. Así que, en todo caso, mañana nos escuchamos. Muchísimas gracias por los mensajes. De nuevo, una vez más, el programa lo habéis conducido hasta el trending topic gracias a vuestros mensajes y a vuestra participación. Así que, muchísimas gracias a todos. En fin, cuidaos. Adiós. Hasta luego. Pasad un buen día. Hola, soy Fanny Suárez y somos La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Franken74 y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy La Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy La Resistencia
resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos CS Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Natius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otros Milinsky y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.